Bueno, volvemos al tema que surgió ayer, pese al llamado del presidente Gabriel Boric a retomar los traspasos. Desde el centro de operaciones del presidente electo, José Antonio Kast, fueron tajantes al insistir que no continuarán con las bilaterales. Sí, en Chile Vamos en matices respecto a este quiebre entre el gobierno saliente y el entrante. Estamos con Diana Copas, que nos va a contar más detalles. Hola, Diana. Hola, Diana. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sí, van quedando ya 7 días para el cambio de mando y el presidente de la República, Gabriel Boric, tal como lo contaba Tamara Aranda, aprovechó lo que podría ser uno de sus últimos viajes regionales en un contexto de despedida. Esta vez llegó hasta Punta Arenas, su ciudad natal, en medio de las tensiones entre el gobierno saliente y el entrante. De hecho, durante una actividad en la zona hizo referencia directa a ese escenario en varias ocasiones. Por ejemplo, en una entrevista con el medio local ITV Patagonia, respondió al emplazamiento del presidente electo José Antonio Kast respecto de las investigaciones de la Fuerza de Tarea Administrativa y posibles auditorías. Boric insistió textualmente: bienvenidas sean todas las auditorías que sean necesarias, acá no hay nada que esconder y las cosas que haya que mejorar, pues que se mejoren. El mandatario buscó poner paños fríos en medio de las tensiones durante un discurso en una actividad desde el sur del país. Dejó ver su disposición a retomar de inmediato las reuniones de traspaso. Aseguró que más allá de las diferencias en Chile existe una tradición republicana que debe honrarse. Chile no está para peleas chicas. Los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión de largo plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades. Y eso implica siempre poner por delante de las diferencias personales, de las diferencias políticas, el interés de Chile. Como presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante. Ya, Diana, a ver, decíamos que hay matices en Chile Vamos, pero dentro del equipo del próximo gobierno, ¿cómo sigue la postura? ¿Reiteran lo que dijeron? ¿Dan un paso atrás? ¿Hay quien se abre al diálogo? ¿Qué se supo en esta jornada? Sí, podríamos decir que el llamado del presidente Gabriel Boric no tuvo mayor eco ni tampoco mucho éxito en el equipo del presidente electo José Antonio Kast. Este equipo que de hecho se reunió hoy en lo que podría describirse como un consejo de gabinete con gran parte de los futuros ministros y subsecretarios. Probablemente se trata de la última gran reunión antes del 11 de marzo, justo a una semana del cambio de mando, para definir las principales prioridades del próximo gobierno. El encuentro tuvo como telón de fondo la polémica por el cable chino. De hecho, antes de llegar hasta el Hotel Radisson Blu en la comuna de Las Condes, varios ministros designados dieron entrevistas a diferentes medios de comunicación y profundizaron la ofensiva contra el actual gobierno. La futura vocera Mara Cedini, en conversación con Radio Duna, aseguró que se enteró de la gravedad del tema del cable chino por la prensa y acusó textualmente que este gobierno intenta pasar gato por liebre. Consultada después en una vocería que se realizó durante esta jornada, en este contexto de la reunión, la futura ministra Mara Cedini insistió que el diálogo nunca se ha cortado, pero que las reuniones bilaterales se dan por terminadas. Desde el equipo del presidente electo subrayan que restan solo 7 días y que el foco está puesto en el cambio de mando. Queda 7 días para que asumamos, días hábiles aún menos, y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda en el momento que nosotros asumamos. Quiero dejar muy claro que el diálogo sigue abierto, que estamos dispuestos a conversar, pero que los traspasos bilaterales se han dado por terminados. A ver, Diana, ¿qué significa esto? En el fondo, ¿cómo es esto de que el diálogo sigue abierto, pero que los traspasos se han terminado? Y también esto ha generado harta inquietud incluso en la propia derecha. Algunos dicen, a ver, una cosa es que haya un conflicto entre los presidentes, entrante y saliente, que haya, no sé, temas específicos donde no le genera confianza a la próxima administración el manejo que ha tenido esta, sobre todo los temas económicos y ahora también lo del cable chino, pero cómo eso va a ser escollo para que se junten, no sé, por los ministros de educación a traspasarse información relativa a cosas relevantes, la gratuidad o no sé, los planes que puedan tener.
en instituciones distintas, la JUNAEP, no sé, cosas como más cotidianas, ¿no? Donde también se requiere esa información. Algunos dicen sería un poco como entrar a ciegas o tener que entrar a levantar información más que a tenerla para al menos contrastarla, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esto de que los traspasos estén congelados? Claro, estas declaraciones de la futura ministra vocera Mara Cedini sin duda generaron cierta confusión en el mundo político, incluso para los mismos colegas de la prensa que estábamos ahí presentes en la vocería, porque ¿qué significa que no se retomen las reuniones de traspaso, pero que siga el diálogo? Y se lo consultamos y según explicó, si el presidente de la República, Gabriel Boric, tiene algo que conversar con el presidente electo, las líneas de comunicación siguen abiertas, pero reiteró que las reuniones de traspaso no se van a continuar. Quedaban pendientes, Carla, Rafa, cerca de 35 reuniones de traspaso. Y bien, tú lo explicabas, Carla, hay varias materias que están pendientes. Por suerte, la mayoría de las reuniones bilaterales entre ministros, las primeras, porque hay que recordar que hubo varios secretarios de Estado que tuvieron más de una reunión, ¿no? Pero había unos que tenían agendada más de una. Por ejemplo, el futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Stauerbaum, tenía una agendada con el actual director del servicio. Esta fue suspendida, algo tan fundamental para el próximo gobierno como son el proceso de migración. No va a tener una reunión de traspaso este servicio, entonces ahí causa cierta duda, ¿no? Y de hecho la decisión de no retomar las reuniones bilaterales también ha generado algunas aprehensiones dentro del propio sector. Fue el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien hizo ver que si bien se entiende y respalda la molestia del presidente electo, hay ciertas reuniones que deberían mantenerse. Y en la misma línea, el militante de la UDI y alcalde de Providencia, Jaime Belolio, afirmó que por el bien de Chile estas instancias deberían retomarse. Hay que tener capacidad de expresar esta molestia, pero al mismo tiempo entender que la alternancia en el poder requiere ciertas conversaciones claves en algunos programas que persisten. Pero me parece que para el bien del país lo mejor es que haya un tránsito institucional, porque justamente en los detalles es donde a veces se pueden entrampar algunas de las materias. Así que ojalá que se pueda recomponer este impasse que se... Bueno, este minuto, Carla, Rafa, estamos acá desde las oficinas del presidente electo José Antonio Kast, quien volvió después de estas diferentes reuniones en el Radisson Blu con la mayoría de sus futuros ministros y subsecretarios. Vemos movimiento, se podría estar por retirar el presidente electo José Antonio Kast de acá de la Gloria 88 y bueno, habrá que ver cómo evoluciona esta polémica que sin duda marca el telón de fondo de los próximos días, especialmente considerando que José Antonio Kast va a iniciar mañana un viaje precisamente a Estados Unidos, donde va a sostener una reunión con inversionistas y va a participar el sábado en una cumbre junto a distintos mandatarios latinoamericanos como Nayib Bukele, también Javier Milei, Rodrigo Paz, Santiago Peña, convocada precisamente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de hecho es parte clave, ¿no?, de lo que se podría intentar conversar porque están las intenciones de concretar una reunión bilateral. Hasta ahora ya vemos al presidente electo, José Antonio Kast, subirse a su vehículo para retirarse entonces de sus oficinas. Termina la jornada hoy un poco más temprano, luego de haber tenido también reuniones durante la tarde acá en su centro de operaciones. Ya, vamos a quedarnos atentos para ver cómo se siguen dando las cosas, a ver cómo ambos siguen enfrentando las críticas y los llamados y las presiones que están teniendo para volver a retomar este diálogo y también el traspaso. Es raro que se haga esa distinción de que sí hay diálogo pero no traspaso. Para que sea fructífero ese diálogo tienen que traspasarse informaciones. Diálogo, o sea, lo que pasa es que tú no puedes llegar a tomar el poder, empezar a agarrar el mazo de naipes y decir no tenía esta información. Hay información que solo puedes tener si haces un traspaso de información. Y yo la verdad extraño la civilidad de otros países donde los electos y salientes se reúnen, si no todas las semanas, todos los días, y conversan, no solamente se reúnen, conversan sobre los problemas, cada uno trae sus inquietudes. Hace falta tener una visión un poco más civilizada
de lo que es un cambio de mando, aunque sean de signos políticos diferentes. No niegues con la cabeza, Carlita, te voy a dar un ejemplo. No estoy negando, muevo la cabeza como analizando lo que tú dices, porque me parece que sí, es así, pero me parece que la única manera de que no se ha impostado como esta civilidad y esta como buena onda y como de decir que, bueno, pese a las diferencias sí logran hablar, es que eso se haga en serio, pues, se haga con toda la información sobre la mesa. Yo creo que aquí hay un pecado de origen que tiene que ver con la poca transparencia que ha tenido el gobierno en el tema del cable chino. Si bien puede ser desproporcionado que Kast tire el mantel, y ayer uno no entiende muy bien para qué fue a La Moneda y por qué no abortó esa reunión antes, digamos, si sentía que el presidente había salido a decir algo que a él le parecía injusto. Puede golpear la mesa. Bueno, por eso, entonces uno dice también puede haber ahí un código político y en el fondo esto de alguna forma prepara los primeros días del futuro gobierno. Hay consideraciones políticas que hacer, pero a mí me parece que el pecado de origen aquí es una falta de transparencia en un tema sensible, donde finalmente esto se conoce públicamente porque hay sanciones de Estados Unidos y esto se revienta nuevamente. ¿Cómo? ¿Y las llamadas no respondidas? Ya, pero es que eso viene después. Por eso estoy en el punto de origen. Creo que la desconfianza se basa en que finalmente una vez más viene ese me enteré por la prensa. Sí, pero si y ese me enteré por la prensa no es... Si tú haces algo para enmendar un error... Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que a los dos les ha faltado altura de mira. Y creo que también puede ser desproporcionada esta reacción del futuro presidente, tomando en cuenta que esto evidentemente no le hace bien a la civilidad, digamos, y a lo que los chilenos esperan. Pero, insisto, me parece que hay un punto de origen en esto. O sea, quien debía ponderar la gravedad o no del tema del cable era el gobierno actual, pensando en lo que tú dijiste hace un rato, que esto venía desde el gobierno de Piñera. Entonces, si esto venía desde el gobierno de Piñera y tú y yo somos tú del gobierno entrante, saliente, yo del otro, y los dos lo conocemos en grandes rasgos, porque muchos lo conocían desde ese gobierno, y yo te digo, mira, me gustaría que hablemos del cable chino, tú y yo podemos entender que vamos a hablar de algo que está sobre la mesa hace mucho tiempo y respecto de lo que no hay demasiadas novedades. Distinto es que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hablar del cable chino porque sabes que tenemos ya 3, 4, 10 advertencias, no sé, de Estados Unidos y realmente esto nos está generando un problema. Y a ti, en tu futuro gobierno, te va a generar un problema y tú vas a tener que tomar una postura respecto a esto. Entonces, me parece que faltó aquello. Me parece que yo te decía por eso yo te decía que me parece a mí que el queso, y lo conversamos con Cristóbal, sin crítica personal, no es... Hay un problema en la designación del canciller. El canciller era el presidente de la Cámara de Comercio, de la Comisión de Comercio con Estados Unidos. Él no tiene la visión geopolítica del asunto, tiene una visión comercial del asunto. Y por eso, cuando a ti te entregan el papel el 2 o el 3 de febrero, tú tienes que tomar nota, dice, un canciller de carrera diplomático hubiera dicho, este es el queso, este es Ya, pero es que esa es mi duda, Rafa, porque tú dices, porque te estás basando en las declaraciones del actual canciller, Alberto Van Claveren, que dice que él le informó el 3 de febrero esto a su sucesor. Se me olvidó la palabra, el sucesor. Y él dice que fue una información como medianamente completa o esa básicamente, o algo así, lo estoy parafraseando, no exactamente, pero que era información suficiente. Yo todavía tengo dudas, porque esa es la mirada de él. No sé, y hasta donde entiendo, el futuro canciller, no sé si se ha referido a este tema, no sé si él la considera. Ya, sería bueno saber si él considera que esa información fue suficiente. Pero si no tiene idea. ¿Y de qué índole? No, pues sabe lo que recibió, pues. Pero sabe no qué sabe información. De las implicancias no, es que eso es otra geopolíticas. cosa, eso es otra cosa. Pero Después es que ese si es un él. prerequisito. No, es que eso es posterior. Una cosa es qué recibió y otra cosa es eso que recibió, cómo lo ponderó. Pero Rafa, ¿qué recibió? ¿Qué le dijo el canciller Van Claveren? Le dijo, mira, están tratativas, un cable, pero súper en pañales, y esto, mira, a lo mejor no va a haber la luz. O le dijo, mira, tenemos un tema, tenemos advertencia, esto es un problema geopolítico. ¿Qué nivel de avance le esbozó que tenía esto? A ver, lo que pasa es lo siguiente. Sí. Espérate, la Diana ahí tiene algo también sobre eso. A lo mejor, Diana, tú nos puedes ilustrar, porque estamos aquí con suposiciones más bien. Sí, según lo que hemos podido reportear en esa reunión, fue una de las primeras reuniones bilaterales, de hecho, la del actual canciller Alberto Van Claveren, que lo va a suceder en el cargo Francisco Pérez Maquena, y lo que nos han podido decir acá en las oficinas del presidente electo, también el equipo del futuro canciller, es que efectivamente sí se mencionó lo del cable chino, pero de forma muy escueta. Esa es la versión que ellos tienen, que no se profundizó en aquello. Fue una reunión prácticamente de 4 horas y
en esas 4 horas, 2 minutos, 3 minutos, según las oficinas del presidente electo, insisto, es lo que han dicho desde acá, se conversó de forma muy superficial, ¿no? Y el canciller, de hecho, Alberto Van Claver, ayer en el Congreso usaba una palabra que, claro, se dijo, no se profundizó en aquello, y esa es lo que comentan desde ambos ministros, tanto el entrante y el saliente de Relaciones Exteriores. Entonces, ese es mi tema. Entonces, mi punto es... sobre la mesa. ¿Hasta qué punto se informó esto? ¿Solo se anunció? Porque es distinto que yo me junte contigo, Rafa, y te diga, mira, tenemos que hablar de 10 temas como la pauta. Hoy día vamos a hablar del cable chino, del retorno a clases, del superlunes, a que yo diga, oye, ¿sabes que a mí me parece que este tema es fundamental que lo hablemos? Que no, porque si tú me decís, vamos a hablar del cable chino, el super miércoles y de las lluvias en el sur, yo sé inmediatamente de qué estamos hablando. No, porque tú no importante. sabes, no, porque en ese momento... Van Claveren no saben que está el cable chino. Es que yo soy periodista y tú también, de un diplomático a otro. Mira, un mecánico pero le no pasa sabe el auto. canciller que el ministro de Transporte firmó un decreto y que eso está a puertas de ser aprobado. Pero eso no es o que hay lo una voluntad importante. del gobierno. No, es que eso es absolutamente importante. No es lo importante. Absolutamente importante. Cuando tú le dices de un canciller a otro, mira, de un mecánico a otro, oye, ¿sabes que te arreglé el auto del que me pasaste? Pero me prende el motor el indicador del motor de falla de motor, tú inmediatamente le dices al dueño, oye, ¿sabes que está prendiendo el indicador de falla? Veamos de qué se trata. Porque ambos mecánicos saben de qué están hablando. Pero cuando tú le pasas eso al al tipo que cuida la puerta, el tipo va a decir, bueno, me prende el indicador. Yo he andado tantos meses con el indicador prendido. Bueno, no nos vamos a poner nunca de acuerdo, tal vez, en el punto que yo quiero hacer, que es que pudiendo entender que hay muchos temas de relevancia, porque probablemente son todos relevantes en materia para un ministro, sobre todo para un canciller, es distinto que a ti te esbocen como titular el cable chino, que ha estado en agenda desde el gobierno de Piñera, y respecto del que tú no sabes que hay novedades, a que te digan el cable chino porque hay novedades, tenemos advertencia de Estados Unidos que está molesto por esto y nos puede sancionar. Es distinto. Entonces, ¿cómo yo te lo enuncio? Pero si Estados Unidos amenaza 2x3 a todo el mundo. Bueno, pero Rafa, ¿cómo yo te lo enuncio? Es importante. Es importante. Si ese enunciado trae al menos una jerarquización de la información, o si pasó como una lista de supermercado un montón de temas que se van a tratar en profundidad más adelante. Entonces, ahora sí me sorprende, y creo que ahí nos falta en el fondo que hable, me sorprende que hasta ahora el canciller futuro no ha dicho nada. Entonces, en vez de estar tú y yo interpretando esto, a lo mejor sería mucho más valioso poder tener, no sé si al mismo canciller o al menos al equipo de José Antonio Kast aclarando este punto. ¿Qué fue exactamente lo que se le traspasó? ¿Hubo algún documento? Yo ayer leí en algún lado, Diana, que hubo una especie de minuta o un documento que eran como 15 páginas, pero que había 2 líneas referidas al cable chino. Sí, como 26. No sé si eso es efectivo. Sí, un documento que le entregaron en esta reunión bilateral del 3 de febrero. Solo quería decir, Carla, Rafa, respecto a las declaraciones textuales del actual canciller Alberto Van Claver, quien dijo ayer en la reunión que tuvimos con mi sucesor, pasamos revista a todos los temas relevantes de la política exterior. Fue una reunión de 3 horas, si mal no recuerdo, el 3 de febrero. Hablamos del cable submarino, el cable Humboldt y la propuesta que hizo un consorcio chino por el tendido de un segundo cable submarino. Respecto de la llamada telefónica que realizó el jefe de Estado, fue información suficiente, similar a la que entregamos sobre otros temas de política exterior. Hoy, de hecho, Carla, respecto a lo que tú decías de declaraciones de Francisco Pérez Maquena, él ha evitado ciertamente hablar, y su respuesta siempre es: vamos a hablar el 11 de marzo vamos a hablar, el 11 de marzo vamos a tomar postura. Entonces ya prácticamente vamos a tener que esperar a una semana más para conocer en efecto cuál va a ser la decisión de la próxima administración respecto a este tema. Ahora, mientras nosotros estábamos acá conversando, llegó la agenda de mañana del presidente electo José Antonio Kast, quien va a participar a las 11:45 de la mañana en la ceremonia de proclamación de los nuevos diputados y senadores para el periodo legislativo 2026-2030. Esta va a ser su última actividad durante el día, porque ya en la noche, a eso de las 11 de la noche, 11:50, sale su vuelo con destino a Miami, donde vamos a estar también bien de cerca viendo todos los detalles, cómo va a ser este viaje del presidente electo José Antonio Kast, por supuesto, si se da la posibilidad de esta reunión bilateral con Donald Trump. Recordar, la cumbre es el día sábado y tiene una agenda ya completa, con diferentes instancias, con estos mandatarios latinoamericanos que también van a asistir a esta
la cumbre en El Doral, específicamente en Florida, Miami. Ya, Diana. Gracias, Diana. Muchísimas vaya muy gracias, bien. Diana. Nos vemos. Que estén bien, buenas tardes. Chao.